Hola, yo soy Hope Newport, soy gestora de servicios a familias en IFOPA y estamos aquí en la primera parte de nuestro webinar de pop y sexualidad. Quiero que recuerden que va a ser una serie de 2 partes y queríamos hacer este webinar para darles la oportunidad de que tuvieran ahí sus antecedentes del tema, pero en el otoño vamos a tener otra sesión mucho más interactiva. En lo que nos van acompañando más participantes, aquí son algunos de los puntos esenciales. Vamos a ver el chat en la parte inferior de la pantalla, así que si quisieran decir hola, por favor, adelante, preséntense, escriban un mensaje a las demás personas que nos están acompañando el día de hoy y van a ver un botón de preguntas y respuestas también. Es mucho más fácil, eso sí, que nos escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y no necesariamente en el chat. Así que, por favor, también usen la sección de emojis o de levantar la mano si es que necesitan para formular su pregunta verbalmente. El webinar de hoy será grabado, así que si quieren tomar nota. Además, queremos cuidar de su privacidad. Si quisieran hacer sus preguntas verbalmente o de cualquier manera, no las vamos a compartir. No vamos a compartir sus nombres porque queremos garantizar su privacidad en la mayor medida de lo posible. No se preocupen. Así que si tienen retroalimentación, adelante, vamos a tener. Vamos a ver entre nuestros participantes si necesitan traducción. Tenemos intérpretes simultáneos de español y de rumano el día de hoy. Pueden acceder utilizando las instrucciones en la pantalla. Y si necesitan interpretación a otro idioma, adelante. Quiero agradecer a BioQuest, que es patrocinador de nuestro programa para familias, y sin el apoyo de ellos no podríamos aportar tanto a la comunidad. Estos momentitos quisiera agradecer a la comunidad que nos ha apoyado. Quiero agradecer a Nick Mahler, que nos acompañó durante mucho tiempo. Falleció a principios de este año y la verdad anhelaba trabajar con él en esta serie porque sé que él fue una gran voz que aportó mucho a esta conversación. Él quería acompañarnos y cuando falleció en marzo de este año lo lamentamos muchísimo, pero de todas maneras queríamos reconocerlo el día de hoy por lo que empezó, porque no solo fue mentor de diferentes personas, sino que también fundó Dallas Novelty, que es una empresa que busca dar accesibilidad a productos y juguetes sexuales a las diferentes personas. Su esposa Lori, a quien pueden ver aquí a la izquierda, y su hermana Amanda, emprendieron con Dallas Novelty y siguen con el negocio en funcionamiento. Es un gran recurso. Y si quieren entrar en contacto con Lori o con Amanda, les puedo ayudar, o si tienen alguna duda para acceder a su página de internet, les puedo apoyar.
Es un gusto enorme el día de hoy presentarles a nuestra oradora, la doctora Michelle Finan, quien es asesora de salud mental y tiene un doctorado en sexología clínica. Ella es sexóloga clínica certificada, tiene una maestría en asesoría con doble especialización en salud mental y terapia de parejas. También ella nació con osteogénesis imperfecta. La conocí a través de la sociedad o grupo de osteogénesis imperfecta. Realmente nos ha apoyado muchísimo y no solamente a mí porque he seguido aprendiendo y encontrando recursos para nuestra comunidad, sino que también sé que será una gran ayuda y un gran apoyo para todas y todos aquí. Gracias, ha sido un gusto trabajar contigo, Michelle, y quiero que empieces a compartir con nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Hope. Les dije que te decía, Hope, que lo que quiero principalmente es agradecerte a ti, Hope, por invitarme a participar en uno de los temas que yo creo que es uno de los temas más importantes y que más pasa inadvertido cuando hablamos de vivir con una discapacidad en términos generales. Así que no sabes cuánto agradezco cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre un tema de suma importancia para todos y todas. Así que lo valoro. No sabes cuánto. Pienso que es un tema sumamente importante, puesto que soy una persona que forma parte de la comunidad. Yo misma soy de la comunidad y me da muchísimo gusto que me den esta oportunidad de contarles. A ver, tú ya me presentaste, sí que yo tenía esta diapositiva preparada, pero pues se las comparto de todas maneras. Es correcto, soy sexóloga clínica y también he sido asesora de salud mental durante más de una década. Me especializo en trabajo con personas con enfermedades crónicas y discapacidades físicas, ya sea en coaching para personas solteras, coaching individual o para parejas cuando hay presencia de alguna discapacidad, ya sea una persona que está creciendo con esa experiencia o una persona que de repente adquiere la discapacidad para enseñarles a navegar en sus relaciones, para tener más intimidad, para tener una vida sexual plena. Mi experiencia en el mundo de las enfermedades raras es porque tengo osteogénesis imperfecta. Tengo la forma leve de la enfermedad que se denomina de tipo 1. Fui la primera en mi familia en presentar esta enfermedad hasta que mi esposo y yo tuvimos a nuestros 2 hijitos, quienes ambos también tienen osteogénesis imperfecta. Se los comparto para decirle que el día de hoy vengo caracterizando a diferentes personas, así que vengo a compartirles como una persona que tiene una enfermedad rara. También vengo como una cuidadora de niños con enfermedad rara y también como una persona del ámbito clínico. Habiendo dicho esto, como clínica, voy a compartirles mis investigaciones. Mi principal enfoque de investigación durante la universidad fue la discapacidad física y cómo lograr un posicionamiento creativo para las relaciones sexuales. El día de hoy les voy a dar las bases para que se empiecen, para que primero nos empecemos a familiarizar en, en hablar sobre sexualidad y discapacidades. No les voy a compartir consejos médicos. Lo que les voy a compartir el día de hoy más bien es para que lo consideren en sus propias vidas y que tengan un tema de que conversar con su equipo médico. No es un sustituto de trabajar en terapia. Esto sí se los digo porque es muy importante. Lo que necesito es que nos cuidemos, que cuidemos de nuestra salud en el trabajo con nuestros especialistas y además trabajar con un equipo multidisciplinario. Si no tenemos con quién conversar, tal vez valga la pena que hablemos acerca de la salud mental en general o sobre nuestras relaciones. Tal vez esta plática
les indique que necesitan más apoyo en ese ámbito. Así que espero que esta conversación sirva para abrir más puertas. Habiendo dicho esto, vamos a analizar ahora nuestros objetivos. Hice el mejor esfuerzo por leer toda la información en línea acerca de FOP. Ya entiendo un poquito más, pero así como le contaba a Job cuando estábamos conversando, yo creo que es como cuando ustedes se topan con alguien que tiene osteogénesis imperfecta como yo, que tal vez se ve de cierta manera en el papel, pero en realidad en la práctica es muy diferente. Por eso es un gusto conversar con ustedes el día de hoy, porque así yo puedo entender mejor cómo se relacionan el sexo y el FOP. Mis aprendizajes de pop son los que nos van a llevar hoy para entenderlos, pero dentro o detrás de la lente de la discapacidad. Y lo más importante es que quiero crear un espacio seguro para que podamos tener esta conversación. Si tomamos lo que yo sé desde mi propia experiencia y en mi trabajo con otras personas, el tema del sexo suele pasar inadvertido, así que sí quiero crear un espacio seguro sin importar la identidad de género, la orientación sexual o lo que sea, sino que más bien este se convierta en nuestro lugar, el lugar donde buscamos apoyo y hablamos acerca de este tema. De igual manera, quería afirmar que hay retos muy singulares de la experiencia de vivir la vida con una discapacidad y de tener intimidad, ¿verdad? O incluso el gozar de una experiencia sexual solos o con alguien más, siempre hay un reto. Lo sabemos, siempre sabemos de esos retos, así que vale la pena hablar de ellos. No queremos ignorarlos o hacer de cuenta que no suceden, ¿verdad? También lo que queremos es identificar oportunidades para ver dónde podemos hacer algo, algo que tal vez ni siquiera habíamos incluido en el radar. Es decir, tener oportunidades de expresar nuestra sexualidad sin tomar en consideración siquiera nuestras limitaciones físicas. Ahora, además de estos objetivos, me gusta siempre comenzar la conversación con el cómo. Y sí vamos a hablar del qué y el cómo, pero el por qué, nuestro por qué es ese conocimiento de que hablar de la salud sexual sí nos va a llevar a mejorar la calidad de vida, porque así es. Cuando vemos a las personas como seres completos desde una perspectiva holística, eh, identificamos el hecho de que somos seres sexuales, sin importar si tenemos una discapacidad o no. Eso ya solito va a mejorar nuestra calidad de vida en términos generales. Y a partir de ahí, ¿qué hacer? Pues mejorar ese nivel de confianza, de comodidad al hablar de la salud sexual. Si tenemos FOB y somos una persona cuidadora de una persona con FOB, lo queremos lograr y también queremos darle todo el apoyo a una persona, tal vez si somos integrantes de su familia y les queremos apoyar. Además, quisiera sí hablar de cuáles son las preocupaciones, de qué cosas nos preocupan, porque de esa manera bueno, en general, yo suelo poder identificar cuáles son las principales dudas de las personas, pero tal vez en esta comunidad de FOP hay preocupaciones específicas, hay dudas específicas y quisiera que tengamos la confianza de entablar un diálogo abierto al respecto. Por eso les insto a que coloquen sus preguntas y respuestas, tal como les dijo Job, todo será anónimo. Hay que tener en mente que sí, este webinar está siendo grabado. Tampoco queremos compartir demasiados detalles, sino que más bien queremos hacer preguntas generales sobre lo que están buscando para que yo les pueda ayudar. Así que por favor, denme rasgos generales y no los detalles. Y en la segunda parte de esta conversación tal vez vamos a profundizar un poquito más en los detalles y ya les voy a poder dar más apoyo en esa área. Ahora, si en el chat desean compartir algo más, si tienen FOP o si son personas cuidadoras, por favor, avísenme. Háganme saber cuál es su estatus ahora que vienen este webinar para
que yo tenga mejor idea de quién es nuestro público y cómo puedo apoyarles. Así que vamos a empezar con el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué debemos reconocer que la salud sexual para las personas con FOP es importante? Porque hablar del tema y reconocer que existe va a mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, si reconocemos nuestra salud sexual y nos damos cuenta o recordamos que las personas con discapacidades siguen siendo entes sexuales, y claro, yo soy de Estados Unidos, ¿verdad? Así que estoy aquí en vivo desde la Florida, en Estados Unidos, pero también vi en el chat que hay gente aquí de diferentes países. Así que tal vez su experiencia cultural es muy diferente de la que podríamos tener en Estados Unidos, pero sí les cuento que las personas con discapacidades en los Estados Unidos no son consideradas entes sexuales. Yo soy una eterna optimista y quiero creer que esa narrativa está cambiando, pero aún hay un largo camino que recorrer. Como que la gente suele tener, no sé, se siente incómoda al hablar sobre discapacidades y se siente incómoda al hablar de sexo. Así que imagínense, si se reúne todo, es demasiado. Así que como que hay una gran incomodidad. Lo que queremos hacer más bien es expandir nuestra propia zona de tolerancia para realmente poder hablar del sexo. Las investigaciones nos dicen que las personas con discapacidades, cuando se encuentran en un espacio donde sienten que la otra persona se siente sumamente incómoda, más bien es la persona con discapacidad que acaba sintiéndose mal por el otro y diciendo, esa persona, la otra, el otro o la otra se siente incómoda de hablar esto conmigo porque no es para mí, porque no es algo que sea apto para mí o yo ni siquiera tengo chance de participar en esta conversación. Es decir, hay una internalización de una cierta vergüenza, incluso culpa de sentir deseo, necesidad o anhelos sexuales. Así que en la sociedad realmente como que se nos representa, voy a utilizar extremos en este momento, obviamente hay zonas grises en medio, sino que a veces se nos considera como un ángel heroico, demasiado lindo y bonito para tener sexo, o se nos considera como una víctima que es incapaz de hacer cualquier cosa, en especial gozar de un buen sexo, de una buena relación. Y debido a esto hay muchísimos mitos, ¿verdad? Y cuando uso el término sexo, y probablemente lo voy a decir la palabra miles de veces para que si aprendemos algo de esta conversación, que sea que cuando utilizo el término sexo, no estoy hablando únicamente acerca de esa percepción hetero normal de sexo entre hombre y mujer, sino que más bien estoy expandiendo el día de hoy nuestro concepto de sexo para que se entienda mm, que es más que un acto sexual, sino una experiencia sexual, para que entendamos que es intimidad y que traemos a la mesa en una relación, incluso en esa relación con nosotros mismos. Así que voy a seguir profundizando en esto a medida que seguimos charlando. La satisfacción de vida y la satisfacción sexual se correlacionan. Hay muchísima literatura que habla acerca de la autoestima y de la autoestima sexual entre hombres y mujeres con discapacidades, lo cual sugiere firmemente, con base en lo que hemos creado en nuestras investigaciones, es que se trata de de dimensiones sexuales, emocionales, de las discapacidades, que son las que impactan nuestra autoestima y nuestra calidad de vida. Así que son esas actitudes negativas y creencias, societales, culturales, las faltas de oportunidad, el aislamiento social, son todos esos aspectos que se suelen reportar como las barreras más prominentes
para que empecemos a desarrollar nuestra identidad sexual y la manera en que percibimos nuestra calidad de vida como personas con discapacidades físicas. Así que existe una correlación sumamente fuerte porque queremos mejorar nuestra satisfacción de vida en términos generales, porque hay muchísima vergüenza en torno a estos 2 temas, al tema del sexo y de las discapacidades. Así que se nos enseña aquí, y me refiero a los Estados Unidos, y espero que en el resto del mundo las cosas sean mejores, pero nos enseñan que si no nos sentimos cómodos con algo, mejor hacemos de cuenta que no existe, lo cual no nos conviene, porque al hacer de cuenta que algo no existe, acaba generando falta de recursos, falta de exposición y de igual manera falta de educación, lo cual genera también mitos acerca del sexo y las discapacidades. Son mitos que he oído muchas veces, como que nos dicen, ay, yo no puedo tener sexo porque tengo una discapacidad, o no puedo siquiera tener una relación porque tengo una discapacidad, nadie va a querer estar conmigo. O tengo una discapacidad y tampoco, es que me pueda dar tal y tal otra enfermedad, ¿no? Es que la pueda contraer. Esa falta de educación sexual sí la necesitamos mejorar, porque lamentablemente el tener un diagnóstico no descarta que también podamos contraer otras enfermedades. Así que habiendo dicho esto, el 50% de las personas que viven con una discapacidad no han recibido ningún tipo de educación sexual. Así que me parece comprensible también que supongamos o que asumamos que la mitad de nosotros aquí tal vez tampoco hemos gozado de educación sexual y hablar de esto tal vez puede ser incómodo, incluso escuchar del tema puede resultar incómodo, lo cual está bien, no pasa nada. Yo creo que para quienes de nosotros vivimos con una enfermedad rara ya estamos habituados, habituadas a sentirnos incómodos. Así que miren, es otro espacio en el cual podemos sentirnos incómodos y ser resilientes. ¿Ya qué? Entonces, hablemos ahora acerca de más mitos. Vamos a desechar estos mitos porque esta falta de información principalmente se debe a que se piensa que las personas con discapacidades no son entes sexuales. Se piensa que las personas con discapacidades no tienen relaciones sexuales y sabemos que eso no es cierto. O se cree que las personas discapacitadas dependen de otras personas para que les cuiden y que no son buenas parejas. Ese también es un gran mito que quisiera desechar el día de hoy porque lo que conlleva es que se cree que cualquier persona con capacidades físicas es una buena pareja para tener una relación sexual, lo cual ignora por completo el peso, no carga, pero el peso emocional que forma parte básica de una relación y nuestra capacidad de apoyar a los demás en lo que están viviendo a nivel emocional en sus propias vidas. Eso a menudo se considera como si fuera incluso más importante que lo físico, ¿verdad? Es por esto que aquí nos remitimos también a esos estándares de belleza normativos de la sociedad y de esa falta de exposición al tema que ha habido. Así que lo que buscamos es prestar atención a la idea de que estas creencias de capacidad también las pueden internalizar las personas que tienen la discapacidad. Hay parte de mitos o creencias que tal vez ustedes también las tienen porque son sumamente profundas, como eso que las mujeres con discapacidades se ven menos afectadas sexualmente con los hombres debido a su función pasiva en el sexo. Y sabemos que eso no es cierto, porque en términos generales, si no logramos aceptar nuestro lado sexual
como seres sexuales, o si no nos sentimos seguras de estar en ese espacio sin vergüenza, sin culpa, estaríamos teniendo una reacción humana, ¿verdad? Así que por supuesto que es algo que queremos reconocer. ¿Qué ideas heteronormales de la fuerza, de la belleza, de la sexualidad, cuáles siguen generando esa incomodidad que nos da hablar sobre este tema? Y es un cambio de perspectiva que nos da cuando hablamos del tema, porque acuérdense, estamos edificando las bases. Y creo que hay mucha gente que ven este tema y creen, es sexo y discapacidades, yo quisiera hablar de eso. Sin embargo, es aquí donde debemos empezar, aquí se empieza. Y también debemos hacer este otro cambio de perspectiva, que el sexo, acuérdense que está entre nuestras orejas y no entre nuestras piernas, así que más bien es algo que depende de la percepción, es algo que depende del placer, no es algo que solamente conlleve una relación sexual o una penetración. Y esto lo quiero profundizar, porque si vemos el sexo solamente como penetración, entonces es como ir a un restaurante de 5 estrellas que tiene un buffet maravilloso y lo único que vemos es que están vendiendo hamburguesas, ni siquiera una hamburguesa con queso, con tocino, ni nada, ni las opciones veganas, ni las vegetarianas. No vemos nada de eso. Si solamente creemos que el sexo consiste en la penetración. Así que entendamos las cosas por cómo son y hagamos un cambio de perspectiva para entender qué es intimidad. ¿Tú cómo crees que se ve la intimidad en tu vida y cómo se puede convertir en algo a lo que podemos acceder? Si recuerdan, nuestro plan no es solamente hablar de cuán importante es visualizarnos como entes sexuales, sino qué necesitamos hacer para llegar a este punto. Es decir, queremos sentirnos más a gusto hablando del tema y una manera de hacerlo es analizando nuestra autoestima sexual para entender también la diferencia. Y hay que empezar por cómo vemos al sexo entre nuestras orejas, cómo percibimos el sexo. Y nuestros cuerpos es donde la autoestima, el deseo y la sexualidad se unen. Así que si tenemos ciertas creencias acerca de la belleza, el sexo, la sexualidad y vemos la discapacidad como algo negativo, claro que va a tener un impacto negativo en nuestra autoestima y en nuestra autoestima sexual. Va a acabar generando inseguridades psicológicas y también mucha angustia. En el chat estoy viendo, esto me acaba de recordar a una película que no tenía nada que ver con el acto sexual. Es correcto. Sin embargo, como seres humanos reproducimos estas imágenes en nuestra cabeza y son imágenes moldeadas por nuestra cultura, por nuestra familia, por la sociedad, por nosotros mismos. Somos nosotras quienes generamos estas definiciones a veces y acaban teniendo impacto directo en nuestra autoestima y nuestra autoestima sexual. Hay algo más acerca de las enfermedades raras y acerca de mi experiencia con OI, seguramente ustedes lo viven con FOP. Hay también preocupaciones en cuanto a la seguridad cuando hablamos de sexo. Así que si solamente visualizamos el sexo como algo que podría acabar realmente dañando nuestra integridad y lo vemos como, mira, yo ni siquiera tengo la capacidad de acercarme a tal persona. Ahí también estamos limitando nuestra capacidad de entablar experiencias de conexión más profundas con otras personas, con la actividad sexual de por medio, con o sin penetración. Así que en realidad eso sí lo debemos analizar. Estoy viendo una pregunta en el chat y me parece que es una pregunta aplicable para el punto en que estamos y voy a empezar a contestar. Nos dicen, yo puedo decir que hay muchas creencias limitantes aquí
reforzadas por la sexualidad. La sexualidad es humana, es natural, es normal, solamente se tiene que adaptar a las necesidades y posibilidades de cada persona. Es correcto, estamos en la misma página. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la mentalidad apropiada que una persona con una discapacidad mayor debería construir? Aquí hay que comenzar con el punto de partida. A veces ni siquiera nos damos cuenta en dónde estamos hasta que nos sentamos, le ponemos un número y como que ponemos en la balanza para entender en dónde estamos. Así que esta pregunta nos acaba de dar la oportunidad de hacer una buena transición. Ya tenemos esta encuesta con varias preguntas. Gracias, Hope. Aquí van a tener una idea de su nivel de confort y si sienten o no que es el punto en el que quisieran estar, para tener la forma de pensar correcta. Y tal vez no sea igual para todas las personas, pero idealmente lo que queremos es sentirnos bien con nosotras y nosotros mismos. Queremos sentir confianza de que, y no solamente como seres humanos, sino como entes sexuales y entender que eso está bien y que tal como ustedes lo compartieron aquí es algo humano y es algo natural. Así que vamos a empezar con esta pregunta. Del 1 al 10, ¿cuán cómodos se sienten hablando de sexo? 1 es como, "Ah, estoy aquí, pero estoy súper incómoda o incómodo", hasta llegar al 10, que es, estoy lista para la próxima vez de hacer este webinar contigo, Michelle. Reunámonos, conversemos todo el tiempo acerca del sexo. Así que cuéntenme de su nivel de confort al conversar sobre el sexo. Y la segunda pregunta, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían su autoestima? Y me refiero a cómo se sienten en términos generales con ustedes mismos. Y también en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían su autoestima sexual? ¿Cómo calificarían su autoestima a nivel sexual? Vamos a pedirle ayuda a Hope. Esperemos unos segunditos porque siguen entrando las respuestas. Vamos a darles una oportunidad más de enviar sus respuestas. Ya lo podemos cerrar. Y voy a compartir los resultados. Qué lindo, muchísimas gracias por compartirnos. Saben cuánto lo valoro. En lo que respecta a nivel de confort, parece que estamos como que en los dos extremos, lo cual está súper bien. Y también como que hay alguien en medio. La mayoría para el nivel de confort sería 10. Y de eso soy súper fan. 8 como que nos lleva más a la mitad, pero de ahí pasamos a un 2, 6, 7 y 1, con un gran empate, igual que 3. 6, 7 es como, hola, y los de abajo tienen empate y la mayoría 10. Y quiero suponer que se debe a que vinieron aquí, están aquí para hablar del tema. Así que quienes sí dijeron, sí, estoy lista, están en el lugar correcto. Y después de la escala del 1 al 10, ¿cómo se calificarían? A ver, la mayoría de las personas sienten que en términos de autoestima están bien, lo cual está muy bien. Y hay un empate, 15% para 9, 7, 5 y 6 y un 8% para el número 4 y para el 10, lo cual está muy bien. Y después en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían su autoestima sexual? Aquí podemos ver que a la autoestima le va mejor que a la autoestima sexual, lo cual es típico de lo que solemos ver. Así que cada vez que trabajo con la gente, estas personas se sienten bien consigo mismas como seres humanos. Sin embargo, cuando ya adicionamos el componente de autoestima sexual, tiende a bajar. La mayoría de las personas aquí están en un 7
que es como el promedio de la mayoría en cuanto a autoestima, y tenemos un 15% con nivel de 10, 3, 1. Así que ya bajamos por completo y 8% para 2, 4 y 5 y 8. Muchísimas gracias por querer compartir. Me parece maravilloso, además nos lleva justamente a las temáticas que suelo ver comúnmente. Analizamos ya las escalas, ¿verdad? Lo que les voy a pedir que hagan ahora es que para llegar a esa mentalidad que les permita sentirse mejor, quisiera que piensen en cómo es ser un 10. No soy 10, estoy en 5, pero ¿cómo se ve ser un 10? Y ya después me planteo la pregunta, ¿y cuál es el siguiente número que me toca? Ahorita estoy en 2, así que, ¿qué necesito hacer para personificar a un 3? Para parecerme a un 3, ¿o será que necesito salir más? ¿Será que necesito reflexionar más de manera personal sobre cómo soy como ser sexual? Tal vez al final de esta charla ya se empiecen a aliviar algunas de sus creencias y ya van a empezar a arrancarse de forma diferente a medida que seguimos este proceso. E identificar qué creencia impide que sean ese numerito para arriba, qué impide que lleguen a ese punto y qué dudan o cuál es su duda para llegar más al 10. Es decir, hay que ver cuáles son esos bloques. Y el trabajo que hago con la gente es para crear ese espacio si quiere formular esas preguntas, porque nuestras vidas son tan ocupadas, hacemos tanto hincapié en todo lo demás, incluso cuando estamos teniendo un buen día. Peor, imagínense cuando el día no es bueno. Crear espacio y oportunidades para charlar acerca de estos temas, para que crezcamos como entes sexuales, para mejorar nuestra autoestima sexual y llegar a este espacio de quizá tener esa relación romántica que nos gustaría tener o incluso solamente sentirnos bien en nuestra calidad de solteros, ¿verdad? Esa es la meta, la calidad de vida. Acuérdense que en un principio hicimos la pregunta de la encuesta, ¿cómo te sientes al hablar acerca del sexo? Y me parece que esto funciona mucho para mis cuidadores y vi que algunas personas aquí diciendo mi hermana o no solamente se trata de las personas con FOB que están aquí, sino las personas que aman a estos seres. Así que yo, por ejemplo, soy mamá de 2 chiquitines que tienen una enfermedad rara y por eso sé que no tienes que ser experta en salud sexual para crear un espacio, para hablar al respecto del tema. No lo necesitas saber todo y tampoco necesitas saber todo en el tema de la salud mental para apoyar a una persona. Sencillamente puedes preguntar cuáles son sus necesidades. Puedes preguntar cuáles son sus creencias y estar en ese espacio de escucha y de permitirle a la persona que tal vez exprese verbalmente por primera vez sus necesidades y cómo se sienten acerca de este tema. Es así como empieza a cambiar nuestra forma de pensar a través de estas acciones, a través de la autorreflexión y también a través de contar con una persona que pueda sostener nuestro espejo mientras hacemos este trabajo y también una persona con las habilidades ciertas que nos pueda decir, a ver, te estoy escuchando hablar de tal cosa y qué opinas de tal otra. Esa entrevista motivacional que realmente nos ayude a cambiar de forma de pensar, lo cual nos lleva al cómo, ¿verdad? Y de nueva cuenta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegar con la persona al nivel en que está? Por eso voy a hablar del reporte de las necesidades y justamente voy a hablar de estos puntos rápidamente porque sí vamos a llegar a más detalles cuando hablemos de las necesidades reportadas. Una vez que tengas todas sus respuestas, vamos a poder profundizar en la segunda parte, pero sí, lo primero es poder hablar del sexo. ¿Cómo hablamos del sexo? Hablamos del sexo cuando estamos solos, cuando estamos con otras personas y también hay
dudas muy singulares de las personas con discapacidades físicas en general. El sexo cuando estamos solos. Es algo que, dependiendo también de nuestra religión, tal vez nuestras creencias acerca de la masturbación son diferentes. Tal vez hay quien cree que es algo bueno o malo. Las creencias sexuales de las creencias sociales de las personas acerca de que el sexo es algo equivocado, que la masturbación es algo equivocado o, eh, o erróneo. Hay que ver qué nos sirve a nosotros. Pero sí, hay que hablar del autoplacer como una manera incluso de aprovecharnos y valorarnos como seres sexuales. La masturbación suele frecuentemente ser la primera manera que una persona tiene de enterarse de que es un ser sexual. Y es el acto sexual más ejecutado en el mundo, eso también lo debemos tomar en cuenta. No tiene que ser una actividad que desempeñen de manera solitaria, lo pueden hacer con su pareja. Además, resulta ser una práctica muy segura, porque ahí no hay de por medio enfermedades de transmisión sexual, ni el tipo de problemas, porque solamente estamos hablando de búsqueda de autoplacer en la presencia de alguien más y queremos controlar aquello que sí se siente bien, que realmente es una manera de reconocer que sí se siente bien, que no se siente bien. Es como tener un mapa corporal que podremos compartir con nuestras parejas si así lo deseamos. Acuérdense que hoy estamos desmitificando cosas. Por ejemplo, el hecho de que la masturbación es un acto de inmadurez sexual, cuando nos dicen, ay, te la pasas todo el día haciendo eso, y cuando empiezas a aprender de tu cuerpo es cuando lo haces. No es cierto, es el acto sexual más realizado en todo el mundo, esa es la realidad. ¿Es necesario tener un orgasmo para que sea masturbación? Yo suelo trabajar en esto con las personas con parálisis, por ejemplo, las personas que no sienten orgasmos de la misma manera que sentían antes de la lesión o antes de la discapacidad. Sin embargo, no es necesario tener un orgasmo para que sea masturbación o autoplacer. No necesitas poder tocar ciertas cosas o alcanzar ciertas cosas, que suele ser una preocupación, incluso la accesibilidad a nuestros propios órganos sexuales. Pero hay juguetes adaptativos, manijas, extensores y muchas otras cosas más, o Dallas Novelty, como hablamos al comienzo. Estoy segura de que en esa tienda hay cosas disponibles para este tipo de actividad. Así que es una opción especialmente atractiva si tienen tiempo por su cuenta. Sí, pero si la movilidad les preocupa, entonces tal vez sea necesario entablar una conversación acerca de las posiciones o recibir apoyo con el posicionamiento. De hecho, en ese caso, las almohadas son nuestras mejores amigas. El posicionamiento es un tema en el que voy a profundizar porque aliviará el dolor y va a ayudar con la accesibilidad para la búsqueda del placer. Acuérdense, queríamos desvendar mitos y esto no lo deben necesariamente hacer por su cuenta, lo pueden hacer con alguien más. Por eso cuando incorporamos a más personas, lo que hacemos es analizar otras barreras que pueden entrar en juego, que son las típicas barreras al placer que veo en general cuando trabajo con la población en general. Experiencias negativas del pasado, algún tipo de trauma que podría acabar fomentando que la persona tenga una experiencia negativa. Las experiencias negativas acaban conllevando más experiencias negativas. Otra barrera para el placer puede ser un problema de salud mental como la ansiedad, la depresión o una comunicación interna negativa. Puede ser una barrera para el placer porque acuérdense que el sexo está entre las orejas, así que siempre hay que estar atentos a nuestro cerebro. Mala comunicación es otra y expectativas irrealistas es otra también. Ese es un punto en el que trabajo muchísimo con la gente, porque existe una cierta creencia de que el sexo debe suceder de manera espontánea. Eso es lo que vemos cuando vemos sexo apasionado en el cine o un acto espontáneo en el que la gente sencillamente no se puede controlar y siempre es así. No obstante, para quienes necesitan asistencia para posicionarse o tal vez esta persona
solamente puede sentir placer cuando lo hacen en la mañana, cuando aún no se han tomado su medicamento, cuando descansaron bien. Eso es lo que debemos cambiar. Todo eso debe cambiar. La comunicación es el punto más importante. Y de hecho, es algo para cualquier persona, no es algo singular para las personas con discapacidades, porque muchas personas reportan que la comunicación o más bien que la discapacidad acaba de mejorar su comunicación porque acabaron viéndose en una posición de que, ok, ahora necesito comunicarme por mi propia seguridad, lo debo hacer. Así que cómo aprovechamos esto y cómo lo usamos como ventaja, ¿verdad? Para comunicar nuestros deseos, necesidades con nuestros pares, también la comunicación con quienes nos cuidan y con los profesionales de la salud. Y recordar que las y los profesionales de la salud no siempre se sienten cómodos hablando sobre sexo. He investigado mucho sobre el tema, he hecho muchas presentaciones específicamente con médicos para mejorar su propia zona de tolerancia y de confort para hablar sobre el sexo, porque están trayendo sus propias incomodidades a la mesa y las acaban internalizando sus pacientes. Hay que recordar que todos y todas estamos trabajando en esto, por lo menos idealmente. Por eso, las personas con una discapacidad debido a la discapacidad y porque quieren hablar de cómo se siente bien, cómo no se siente bien, haz esto, no hagas esto. Ahora debemos defendernos a nosotros mismos de tal manera que finalmente nos pueda generar más placer. Siempre digo que las personas con discapacidades pueden ser las y los mejores amantes. Puede ser incluso un catalizador para el cambio y un verdadero crecimiento de decir, a ver, siempre habíamos hecho las cosas diferente, ¿cómo podemos hacer esto diferente y que sea lo mejor posible para nosotros? Mi última pregunta antes de llegar a las preguntas de ustedes es para revisar en el chat si se sienten quizás un poquito más a gusto hablando de sexo, tal vez sencillamente escuchando acerca del tema del sexo. ¿Ha ocurrido algún cambio o necesitamos hacer más? Así que hay que empezar a hacer ese tipo de reflexiones, incluso reflexionar si no lo quieren ver, colocar en el chat adelante. Quiero que ustedes me digan qué necesito yo hacer para llegar a esa siguiente cifra a la que quisiera llegar. Y en el chat estoy viendo que responden importancia, que podamos hablar acerca de nuestros gustos, deseos sin sentir que estamos mal o equivocados. Es correcto, cómo hacer el cambio para llegar a esa mentalidad. Muy bien. En este punto, Hope, yo creo que ya podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Gracias. No sabes cuánto he disfrutado de esta conversación, doctora. Ha sido súper útil. Vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Hubo quien ya envió sus preguntas con antelación. Muchas gracias. Y la mayoría de preguntas son sobre la misma temática. Primero, ¿cómo sostienes una conversación sobre sexo cuando tienes movilidad limitada, pero aún quieres tener intimidad con tu pareja que sí tiene capacidad motora? ¿Y qué podemos decir de FOP y las complicaciones con nuestras parejas? Incorporar a la pareja a la conversación y tener conversaciones con nuestros seres queridos es algo muy importante. El primer punto, y acabo de encontrar la sección de preguntas y respuestas. Alguien dice, ahora me siento mejor. Mi mentalidad sigue siendo que tengo una discapacidad. ¿Será que alguna vez voy a tener una relación y que pueda encontrar una pareja que entienda mi discapacidad? A ver, anónima, te llevo en el corazón porque justamente yo estaba en ese mismo canal, estuve ahí durante varias décadas de mi vida. Así que no sabes cómo he compartido esa misma preocupación. Aquí hay preguntas que nos dicen, a ver, ¿cómo puedo tener esa conversación con mi pareja? O que siquiera, ¿cómo puedo pensar que esto es posible para mí? Y justamente ahí debemos analizar qué número pusimos ahí en nuestra autoestima sexual, cómo se ve pasar al siguiente punto y qué tipo de apoyo necesito.
porque tal vez se trata solamente de un cambio de mentalidad, de hablar con alguien sobre esto, de sacar el tiempo siquiera para visualizarnos como entes sexuales. Tal vez es solamente estar allá afuera y ponernos en una aplicación o decirle a alguien, a ver, primero me voy a conectar más. Y otra cosa, y aquí viene la narrativa sobre la discapacidad y los cambios en redes sociales, porque en redes sociales hay muchas personas con discapacidades maravillosas que están compartiendo sus vidas y sus experiencias con las citas abiertamente. Yo misma conocí a un buen amigo en una app que se llama Clubhouse. Él tiene CP y hemos ya tenido varias conversaciones sobre autoestima sexual y discapacidades. Así que el solo hecho de creer profundamente que podemos tener lo que queramos está bien, porque si no, no lo vamos a lograr. Hasta que creamos que es posible, vamos a seguir saboteándonos, ya sea no saliendo o creyéndonos lo que los demás nos dicen sobre nosotros. Justamente ahí debemos empezar con ese cambio. Ahora, si volvemos al posicionamiento, digamos que tenemos pareja y queremos hacer ciertas cosas. Acuérdense que el sexo no solamente es penetración. Debemos analizar todas las dudas de seguridad, cada quien debe evaluar eso por su cuenta, pero en cuanto al FOP, lo que yo veo es que hay muchas dudas de si alguien nos va a entender, es decir, que hagamos lo que nuestro cuerpo nos permite hacer y cómo incorporar el placer en general. El posicionamiento, podemos hablar de ese posicionamiento en la segunda parte. He trabajado incluso solamente con personas de la tercera edad que tuvieron reemplazo de cadera, espasticidad o poco rango de movimiento. Entonces, no queremos ser la persona que estamos boca abajo con la cadera doliéndonos y aplicándole presión. Así que cómo pasar a una posición lateral, cómo acomodar las almohadas, cómo hacer que el proceso sea más accesible. Y también tiene que ver con cómo puedo conversar con mi pareja sobre FOB. Como seres humanos, como que nos atoramos en el cómo. No sé cómo, pero realmente más bien es tengo miedo. Si solamente identificamos la sensación de miedo, porque tal vez me da miedo de que si hablo con alguien sobre esto, sencillamente no le va a interesar. Al menos ese era mi temor. Así que por eso ni siquiera hablaba de eso. Hagamos de cuenta que no existe, ¿verdad? Ahí habría autosabotaje de que no quiero hablar de eso, pero no estaba siendo yo, no estaba siendo abierta y honesta sobre lo que estaba ocurriendo conmigo. En algún momento tal vez la persona necesita conocer esa información. Así que más bien hay que enfrentar el miedo de que está impidiendo que compartamos lo que sucede en nuestras propias vidas. Conocí a mi pareja en una app de citas. Yo también conocí a mi pareja en una app de citas antes de que se pusiera de moda. Muchas gracias por la disertación en el chat. Claro que sí, es un tema que me apasiona. Ya contesté la pregunta, todas las preguntas. A ver, aquí hay dos partes. La primera, ¿cómo eliminamos el miedo de discutir nuestros gustos y necesidades sin sentirnos o ser vistos como raros? Entiendo. Sí, nos acabamos sintiendo raras. Y creo que es incluso una pregunta más significativa en este ámbito de las enfermedades raras, porque está esta cuestión de, a ver, soy una en un millón personas con esto, así que como que te sientes
rara, te sientes sola, esa sensación de que nadie te entiende, no quiero ser diferente, pero sí lo soy, porque es algo raro, súper raro, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿cómo me deshago del dolor? Yo creo, del miedo. Y creo que a veces más bien hay que reconocer que ese miedo va a estar ahí. Entonces, más bien, ¿cómo permitimos que el miedo esté? Y lo hacemos de todas maneras, porque les puedo contar que incluso para hablar en público me sigue dando nervios, me sigo sintiendo nerviosa cuando estoy a punto de hacer algo, pero si me digo, a ver, ¿estás sintiéndote así? Tal vez ni siquiera habría hablado. Se trata de sentir el miedo, se trata de recordarnos que va a ser una conversación extraña, ni modo, la voy a tener, pero mientras más a gusto se sientan con tener esas conversaciones y de que suceda este proceso, claro que es difícil, pueden trabajar con un coach, pueden conversar con más gente, pueden hacer sus anotaciones, pero en algún punto van a tener que sentir el miedo y hacerlo de cualquier manera. Y rodéense de personas que les digan que sí lo pueden hacer y que vale la pena hacerlo. Ya casi nos estamos quedando sin tiempo y Michelle, sí hubo una pregunta anticipada acerca de cambiar la perspectiva del sexo opuesto sobre pop. Creo que ya contestamos esta pregunta un poquito acerca del punto de hablar con nuestra pareja, pero no sé si agregarías algo específico a la parte de pop de la ecuación. O sea, ¿qué te refieres a cambiar la perspectiva de nuestra pareja sobre FOB? Y sin que la persona realmente nos dé claridad de cómo se siente o de dónde proviene, porque puede provenir de un espacio en el que pueden creer tener que necesidad de cambiar su opinión sobre sus limitaciones, o tal vez debo recordar que el FOB no es lo más terrible y tal vez esta persona va a querer estar en esta relación conmigo, o tal vez ya están en una relación y a la pareja le preocupa muchísimo el FOB. Y vamos a integrarlo al tema de la sexualidad precisamente porque me permite entender por qué a alguien le preocuparía no haber vivido con la enfermedad y enterarse en el papel sobre las limitaciones. Por eso mi enfoque más bien sería instar a que les escuchen y que sigan su liderazgo y que sepan que mientras ustedes se sientan más cómodos con ustedes mismos, también otras personas lo sentirán y van a conocer a ser a personas parecidas y no solamente tendrán ese miedo de que parezcan miedosos, porque sentimos la energía de los demás. Si alguien se siente incómodo con algo, pues sintámoslo, cómo vamos a cuidar de nosotros mismos, cómo vamos a cuidar de nuestro nivel de confort con FOP, a nivel de autoestima, cómo sentirnos cómodos con ser entes sexuales, el autoestima sexual. Además, podemos trabajar con nosotros mismos, que puede ser tal vez un subproducto, pero solamente podríamos trabajar con nosotros mismos y nuestra zona de confort, nuestro nivel de confort. Muchas gracias. Fue un gran punto de partida para esta conversación que queremos llevar al siguiente nivel en la segunda parte. Para quienes siguen aquí con nosotros, muchas gracias por habernos acompañado. Sí quería decir que la segunda parte será en una reunión de Zoom. Van a estar en video y la meta es entablar una conversación entre Michelle y los participantes y entre ustedes también. Buscamos hacer 2 sesiones diferentes a fin
de planear cómo se van a desglosar las sesiones y para eso voy a hacer una encuesta por si les interesa participar en la segunda parte, adelante. Y otra cosa, si se quedan con nosotros un minutito más y si llenan la encuesta al final del webinar de hoy. Si les interesa formar parte de la planeación de esa reunión, por favor, tomen nota, anótenlo en su encuesta para yo contactarles a ustedes y seguir con la conversación, porque sí queremos incorporar la perspectiva de FOP a la siguiente reunión. Y me encantará que les interese participar con nosotros en la planeación. Estoy viendo a alguien que dice que tiene muchas páginas y artículos sobre equipo y sexo adaptativo. Nos va a encantar tener esa lista. Muchas gracias. Y además, si tienen dudas o quisieran compartir algo específico conmigo, o si desean que se comparta más acerca del sexo y pop, ahí está mi información de redes, todo. Me encantaría seguir conectada con ustedes. Muchas gracias a todos, a todas. Espero que su viernes siga siendo maravilloso. Gracias, doctora Finan, por haber sido parte de nuestra serie. Gracias. Hasta la próxima.